Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Miren, Pablo le escribe a los hermanos de Corinto y les dice: les voy a decir el evangelio que ya les enseñé, el evangelio que yo ya les declaré, el evangelio en el cual ustedes han recibido, en el cual ustedes perseveran, en el cual ustedes retienen esa palabra. Dice: si no creísteis en vano. Este es el evangelio que yo les he predicado. Dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este es el evangelio que les he predicado, en el cual ustedes perseveran, el cual ustedes retienen y en el cual ustedes son salvos, le dice Pablo a la iglesia de Corinto. Por eso en esta mañana yo quiero compartir con ustedes este tema que muchas veces no se predica, pero que debería de predicarse más seguido. Sabemos que la Biblia tiene muchos temas, muchas cosas que predicar, pero nunca pasará de moda y nunca pasará desapercibido lo que es el mensaje puro del evangelio. Quiero platicarles una anécdota que yo tuve cuando recién llegué acá a Estados Unidos. Cuando nosotros nos movimos a este país en el 2002, me tocó trabajar en la construcción. Cuando trabajaba en la construcción, conocí a un americano llamado Douglas, que era el dueño de la constructora. Y lo que empezamos a hacer es, empezamos a construir apartamentos desde abajo hasta entregarlos por completo. Eran muchos detalles, desde el principio hasta el fin. Después construimos el edificio de una iglesia grandísima que duramos 2 años en ese proyecto. Pero yo me di cuenta que el constructor estaba tomando otro rumbo en su trabajo. Me di cuenta que él ya no estaba interesado en construir casas, en construir apartamentos o en construir edificios de iglesia, porque eso requería de muchas cosas pequeñas. Aún se batallaban hasta con las que nos hablan acerca del evangelio. Y miren ahí en Romanos capítulo 1, versículo 16, miren qué interesante. Vamos allá a Romanos y ahí nos vamos a estacionar. Romanos capítulo 1, versículo 16. Les dice Pablo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Lo que quiero compartir con ustedes primero es la procedencia del evangelio. El evangelio, ¿de dónde viene? La palabra poder de Dios, en el griego, en el idioma que se escribió el Nuevo Testamento, esa palabra poder en el griego es dinamos, y de ahí viene la palabra dinamita. El evangelio es la dinamita que Dios usa, y cuando lo pone en el corazón de una persona, nada vuelve a ser igual. El evangelio es la dinamita de Dios para destruir, para arrancar, para desbastar y para empezar de nuevo, como cuando se hace un development. El evangelio destruye en una persona el poder del pecado, arranca los hábitos pecaminosos, desbasta las tinieblas que hay en el corazón y prepara el camino hacia un nuevo comienzo, hacia una nueva construcción de vida, de matrimonio, de familia, de hijos y de el legado. La procedencia del evangelio, pues, no es de este mundo. A nadie de este mundo se le ocurrió. La procedencia del evangelio procede de Dios. Y el evangelio, para muchos, es una locura. Hay 3 tipos de personas. Las personas que dicen el evangelio, la palabra de la cruz es una locura. Hay otros que ni les va ni les viene. No sé qué sea y no me interesa. Pero hay otros a los cuales el evangelio es poder de Dios. Para muchos es una locura. Dice allá en 1 Corintios 1:18,
porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, a los que viven en perdición y van camino a la perdición. Para ellos la palabra de la cruz es una locura. Que un Dios exista y sea más grande que el universo, muchos dicen, eso es una locura. Dios no existe, muchos dicen. Otros dicen que ese Dios se haya hecho hombre, es una locura. Para muchos es una locura. Y dicen que ese Dios todopoderoso se haya hecho hombre y se haya dejado escupir, abofetear, ser burlado con una corona de espinas y con un manto. Eso es una locura para muchos. Para muchos es una locura. Y dicen que ese Dios fue causa de burla, fue expuesto a hacer el hazmerreír de todos en una cruz. Y ustedes dicen que ese es el Dios todopoderoso. Para muchos, el Evangelio, la palabra de la cruz, es una locura. Que ese Dios fue sepultado y que resucitó de los muertos al tercer día, a otro con ese cuento. Porque para muchos dicen que la palabra de la cruz es una locura. Que ese Dios haya sido crucificado para salvarnos, muchos dicen eso es una locura. Que ese Dios vendrá de nuevo a salvar a los que le esperan, para muchos la palabra de la cruz es una locura. Pero por otro lado, los que se salvan, dice ahí en 1 Corintios 1:18, pero la palabra de la cruz, para los que van en camino de salvación, esto es a nosotros, es poder de Dios. Es la dinamita de Dios que cambió mi vida, que cambió mi manera de pensar y cambió mi manera de vivir. El alma y el corazón se alegra de aquellos que tienen fe. Se alegran en decir con toda convicción y con toda alegría, Dios existe y Él es más grande que el universo creado. Mi Dios, el Dios de los cielos, vino a este mundo y se hizo como uno de nosotros. Se alegra el alma al decir que nuestro Dios todopoderoso se dejó escupir, abofetear, ser burlado, porque pensaba en la eternidad de cada uno de nosotros. Que Dios fue sepultado, que resucitó el Señor de los muertos al tercer día, que fue crucificado para perdonarnos y para salvarnos, y que el Señor viene de nuevo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y que el Señor viene de nuevo, viene en las nubes y todo ojo le verá, dice la Escritura. Por eso para los que se salvan, esto es poder de Dios. Dice Pablo, para muchos el Evangelio es locura, pero para los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, no de este mundo, no procede de este mundo, sino procede de Dios. Su procedencia nació en el corazón de Dios desde antes de la fundación del mundo. Por eso Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Y lo pueden ver en mí, diría Pablo. Lo pueden ver en mí, el poder de Dios operó en mí, que perseguía a la iglesia, y que ahora yo soy perseguido por amor a Él. Así que su procedencia es de Dios, es poder que viene de Dios. Número 2, ahí en Romanos 1:16 dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, y ahí viene el propósito, para salvación. El Evangelio es para salvación. Cuando le escribe a los Corintios en el capítulo 15 les dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio, dice, en el cual ustedes son salvos, porque el propósito del Evangelio es la salvación del alma de la persona que cree, porque está profetizado por Dios en su palabra que usted va a morir, y después de que usted muera no le queda más que el juicio delante de Dios, dice Hebreos 29. Está profetizado que el Señor juzgará, y también que dice que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, dice Hebreos 10:31. Está profetizado que estamos en los últimos tiempos de la historia de la humanidad. Ya pasó la edad patriarcal, ya pasó la edad mosaica, estamos en la edad cristiana y ya estamos al final de los tiempos. Allá en 1 Juan 2:18 dice que ya estamos en los últimos días. Está profetizado que el Señor vendrá como cuando un ladrón viene por la noche a entrar a la casa, es decir, de la manera cuando menos lo esperes,
De repente, el Señor aparecerá en las nubes y se acabará todo. Por eso, el Evangelio es para salvación. Su propósito es para salvación porque está profetizado que en el día del juicio, si tu nombre no está inscrito en el libro de la vida, dice la Escritura ya en Apocalipsis 20:15 que serás lanzado al lago de fuego y azufre. Está profetizado. Por eso el Evangelio es para salvación. Salvación de todo esto que está profetizado. Dios no quiere que tu alma se pierda. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que tú seas salvo. Y la salvación es por medio del mensaje del Evangelio, de la palabra de la cruz. Así que Dios envió a su Hijo al mundo, no para condenar al mundo, dice Juan 3:18, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Jesús no vino a condenar a nadie. El ser humano es el que se condena a sí mismo, porque dice que esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, dice Juan 3:19. Esta es la condenación. Por un lado está Jesús, por otro lado están las tinieblas. Por un lado lo que Dios ofrece, por otro lado lo que el enemigo ofrece. O estás en la luz o estás en las tinieblas. No hay término medio. ¿En dónde estás tú? ¿Estás tú caminando en la luz? ¿Estás tú entregado, consagrado, dedicado al Dios que te llamó a la salvación? ¿O estás tú caminando en tinieblas? Dice, esta es la condenación, que el hombre prefirió andar en tinieblas que la luz. El propósito del Evangelio, pues, es salvación. Porque no me avergüenzo del Evangelio, dice Pablo, porque es poder de Dios. ¿Para quién? ¿O para qué? Para salvación. Su propósito es salvación. También, número 3, su requisito. El Evangelio no es para todos. El Evangelio es, la salvación es para el que cree. Dice, para todo aquel que cree hay un requisito. Para el que cree. ¿Cuántos de aquí creen? Es para el que cree. El que no cree, no hay salvación. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él es galardonador de los que le buscan, dice Hebreos 11:6. Él es galardonador. Él recompensa a los que le buscan con fe de corazón. En la Biblia, la fe no es solamente decir yo creo. ¿Cuántos de aquí creen? Todos creen. Pero la fe bíblica no es solamente decir yo creo. Porque podemos ir allá a la comunidad y tocar puertas y que nos abran y hacemos una encuesta y la pregunta es sencilla. ¿Usted cree en Dios? Y toda persona, casi el 99% dirá, sí, yo creo que existe Dios. Pero la fe bíblica es una fe obediente. No es una fe nada más de que yo creo, sino la fe bíblica es el creer y el hacer. Eso es creer en la Biblia. Eso es la fe bíblica. El Evangelio no ha sido dado por Dios solo para creerlo, sino también para obedecerlo. Lo vuelvo a repetir. El Evangelio Dios lo ha dado. La palabra de la cruz, el sacrificio de Jesús. No solo hay que creerlo, también hay que obedecerlo, según la Biblia. Miren allá en Jerusalén, dice que crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Y miren qué interesante, dice ahí en Hechos 6:7, que también muchos de los sacerdotes creían. ¿Así dice? No, obedecían a la fe. Los sacerdotes judíos no solo creían en Cristo, estaban obedeciendo a la fe, porque la fe hay que creer, pero también hay que obedecer. ¿Has obedecido tú a la fe? En primer lugar, ¿ha nacido la fe en tu corazón? Y si ha nacido la fe en el Señor Jesucristo, la pregunta es, ¿has obedecido la fe? ¿Estás obedeciendo a la fe? Muchos de los sacerdotes
estaban obedeciendo a la fe. Dice también en otro pasaje, el Evangelio dice, mas no todos obedecieron al Evangelio. Dice ahí en Romanos 10:16, cuando dice, ¿y cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Y más adelante en el versículo 16 dice, pero no todos creyeron, así dice, mas no todos obedecieron al Evangelio. Porque el Evangelio no solo se cree, el Evangelio también se obedece. Pero no todos obedecieron el Evangelio. Como dice Isaías, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Dice Romanos capítulo 10, versículo 16. Pon tu fe en el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El sacrificio de Jesús en la cruz, su muerte, su sepultura y su resurrección, sus enseñanzas, su vida. Pero ¿cómo puedo yo obedecer el Evangelio? Yo creo que Jesús murió, fue sepultado y resucitó. Yo lo creo. Pero ¿cómo lo obedezco? ¿Cómo lo obedecían en el Nuevo Testamento? Lo obedecían haciendo lo mismo que el Evangelio. El Evangelio es que Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. ¿Cómo obedezco al Evangelio? A través de ser bautizado, con fe. Porque el bautismo sin fe es solo un remojón. La salvación es por la fe en Cristo Jesús. Pero en el bautismo tú obedeces al Evangelio. ¿Por qué? Porque dice Romanos capítulo 6, versículo 3, 4. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Y así como Él resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también vosotros andéis en vida nueva. Es decir, en el bautismo tú mueres con Cristo, eres sepultado en las aguas con Él y resucitas a una nueva vida. Eso es obedecer la fe. Los sacerdotes estaban obedeciendo la fe. Pablo le dice a los romanos, pero no todos obedecieron a la fe. Porque la fe no solo es oír, sino hacer. No solo es creer, sino creer en la fe, en el Evangelio y obedecer a la fe. Porque no me avergüenzo del Evangelio, dice Pablo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. También nos dice en Romanos 1:16 su universalidad o su recipiente. Dice al judío primeramente y también al griego. Es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree, primeramente al judío y después al griego. El sacrificio de Jesús, el Evangelio, se efectuó en Jerusalén y de ahí se esparció por todo el mundo. Por ello, anunciado primeramente a los judíos y después a los griegos. En los tiempos del primer siglo había dos tipos de personas, judíos y los no judíos. O eras judío o no judío, y al no judío le llamaban griego, sin importar la nacionalidad, si fueras de Grecia, si fueras de Babilonia, si fueras de África, eras griego. Si no eras judío, eras griego. El Evangelio es universal. El Evangelio es para todas las naciones. No importa si usted es judío, griego, romano, europeo, africano, español, latino, anglosajón, chino, árabe, etc. El Evangelio es para todas las naciones. No importa si usted es alto, chaparrito, flaco, gordito, blanco, negro, café, amarillo, guapo, feo, etc. El Evangelio es para todas las personas. El Evangelio es universal, porque la salvación no es de lo externo. La salvación es de tu alma, y el alma no tiene color, el alma no tiene idioma, el alma no tiene nacionalidad. Su universalidad, el Evangelio es para todo aquel que cree, judío y griego. Y por último, su misterio, el misterio del Evangelio, dice el versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Su misterio, en la palabra de la cruz, en el Evangelio, en el sacrificio de Jesús, Dios está mostrando cómo Él perdona, justifica al pecador, cómo Él le hace justicia a aquel que ha pecado.
El Evangelio nos revela que el pecador puede recibir de parte de Dios el perdón de sus pecados. Y el punto de inicio es el arrepentimiento. El Evangelio revela que tú puedes ser perdonado de tus pecados. ¿No es eso maravilloso? Si has pecado ante Dios, hay perdón por causa del Evangelio. Hay perdón y volver a empezar. Desde el jardín del Edén y hasta el día de hoy, Dios ha establecido que el pago del pecado es muerte. Quien peca, morirá. Se lo dijo allá a Adán. Adán le dijo, porque el día que comas del árbol que te ordené que no comieras, ciertamente morirás. A través de la historia del pueblo de Dios, Dios le dijo a través de sus profetas, el Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado de su Hijo, dice Ezequiel 18:20. Y también dice en el versículo 4, he aquí, dice Jehová, todas las almas son mías. Miren qué precioso. ¿Sabías que tu alma no es tuya? Dice la Escritura, todas las almas, he aquí que todas las almas son mías, dice el Señor. Tu alma me pertenece, dice el Señor. Tu alma es mía, no es tuya. Te la he prestado para que vivas en esta tierra, pero tu alma es mía, dice el Señor. ¿Estás permitiendo que tu alma se deleite en su Creador? ¿Estás permitiendo que tu alma se deleite en su Hacedor? Porque el alma que vive dentro de ti, dice el Señor, es mía. Y dice allí en Ezequiel 18:4, el alma que pecare, esa morirá. Le dice a Adán y Eva, la paga del pecado es muerte. Le dice a su pueblo por medio de Ezequiel y sus otros profetas, el que peca, morirá. Pero también nos dice a nosotros en el Nuevo Testamento que la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23, a través de toda la Biblia, Dios ha establecido que la paga del pecado es muerte. Y también nos dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos, expulsados de la gloria de Dios, expulsados del cielo. No tienen entrada al cielo por su pecado. Es lo que nos dice allá en Romanos 3:23. Así que todos han pecado, todos merecen muerte. Alguien debe morir. O mueres tú, o alguien debe morir en tu lugar. Pero ese alguien no puede tener pecado, porque si ese alguien tiene pecado, también merece muerte. Tiene que ser alguien que haya vivido sin pecado. Era el único sacrificio aceptable delante de Dios para el perdón de los pecados de todos aquellos que pongan su fe en ese sacrificio en la cruz. Alguien debe morir. Alguien debe presentar su vida en sacrificio, su vida sin pecado. Y tendrá que haber derramamiento de sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, dice en Hebreos. El único que podía cumplir con esto no era nadie más que Cristo Jesús. Jesús vivió una vida sin pecado. El Hijo de Dios era el único que podía salvarnos de nuestros pecados. Satanás lo sabía y por eso lo tentó en el desierto para hacerlo pecar. Porque si Jesús hubiera pecado y hubiera cedido ante el diablo, toda nuestra eternidad se hubiera echado a la basura. Pero Cristo no pecó. La esperanza del mundo vino a caminar sobre la tierra. Ciertamente el Evangelio revela cómo Dios hace justo al pecador. Por eso yo quiero invitarte a que vayamos o a que te des un paseo por el Monte Calvario. Quiero invitarte a que camines por ese Gólgota y que cuando vayas por ahí, si tú miras hacia abajo, lo que mirarás será un río de sangre en el suelo y mirarás esa sangre. Y no solo la sangre, puedes mirar tal vez algunos pedazos de carne desgarrados en el camino de un hombre que pasó por ahí cargando su cruz. Si miras hacia los lados, mirarás confusión, lloro, risas, burlas. Pero si miras hacia arriba
y volteas tu mirada y miras la cruz de aquel que no conoció pecado y que por nosotros Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de Él. El que no cometió pecado, Dios lo hizo pecado para que tú alcanzaras la justificación y el perdón de tus pecados. Esta mañana Dios te está llamando a la salvación de tu alma. Esta mañana Dios te llama a que vengas a abrazar a aquel que entregó su vida por ti. Esta mañana quiero recordarte que Jesús lo dejó absolutamente todo. Dejó el cielo para venir a ser sacrificado por tu pecado. Si Él dejó todo por ti, la pregunta es si tú has dejado todo por Él. ¿Has dejado todo por Él, así como Él lo dejó todo por ti? Dios te está llamando a que estés dispuesto a venir y decirle: Señor, ha nacido la fe en mi corazón. Estoy dispuesto a dejarlo todo por ti, porque tu Hijo Jesús lo dejó todo por mí. Si Dios te está hablando esta mañana, vamos a cantar un canto de invitación. Mi vida di por ti. Vamos a cantar. Mi vida di por ti. ¿Qué has dado tú por mí? Si Dios te ha hablado esta mañana, si Dios te está llamando específicamente a ti y tú lo sabes, dice la palabra: no endurezcáis vuestro corazón, porque hoy es día de salvación. Gloria a Dios, gloria al Señor.